Carita, continuando con la temática que nos viene ocupando. El tema de vos me decías, sacando ahora un poco de lo que es la cámara, estrictamente lo que es la cámara Gesell, me hablabas que en lo que es la pericia en sí, ya sí se arman esas especies de discusiones. ¿Bien? ¿En qué momento procesal se da eso? ¿Y qué tipos de discusiones hay? ¿Y con quién, digamos, vos intercambiás? ¿Con el perito oficial? Imagino que con el perito de la otra parte. Claro, digamos, la pericia, eso sí es prueba, y se debería tomar después de la cámara Gesell. O sea, se debería pedir una pericia luego de la cámara Gesell. En muchos casos, ya sea por falta de horarios, no sé, o por un desconocimiento de este orden, se pide antes. O porque el niño no estuvo en condiciones y para que no espere tanto tiempo para estar en condiciones de declarar. Bueno, hay casos que son entendibles y razonables, otros que no, que se esperó mucho tiempo para hacer una cámara Gesell y que de pronto sí se hizo la pericia antes. Entonces ya estamos contaminando al niño porque no debería preguntársele sobre los hechos supuestos de abuso. En muchos casos si les pregunta, si sabe por qué está ahí, ese tipo de cosas. Una pericia bien tomada, digamos, bien administrada, donde estamos el perito oficial y los peritos de parte, nada más, se debería hacer después de la cámara Gesell y sirve para contestar los puntos de pericia que apuntan a conocer si existió victimización sexual, básicamente. Pero, digamos, básicamente signos de maltrato de algún tipo, porque es lo que nosotros podemos realmente obtener. De la otra manera, es muy difícil tener pruebas como psicólogo de alguna victimización sexual que no sea por medio de un relato que sea verdaderamente analizado, como te explicaba, o por medio de un examen médico bien realizado, que eso es otro tema, ¿no? Porque hay muchos exámenes médicos que no están bien realizados o bien concluidos. Pero de todas formas, podemos llegar a acertar para favorecer la investigación. Y ahí sí se va a tomar una entrevista con el adulto a cargo, que nos va a informar sobre toda la historia evolutiva del niño, para también entender otras cosas, y también ese adulto va a hablar sobre los hechos desde su perspectiva, ¿no? Y luego, bueno, la entrevista o entrevistas al niño o niña o adolescente, que se harán varias técnicas apropiadas para poder llegar a arribar a una conclusión. Luego de terminadas esas entrevistas, se hace un debate de peritos sobre lo que cada uno vio en esas entrevistas, a ver si estamos de acuerdo o no. ¿Quedan grabadas las entrevistas, licenciada? No, no se graba. Ah. Eso es un tema también, porque muchas veces hay cosas importantes que no estamos de acuerdo sobre lo que se dijo o no se dijo. Yo noto todo, entonces tengo como registro lo que noté, pero en algunos casos hay ciertas discusiones, pero en general llegamos a acuerdos sobre eso. Si una de las personas dijo pasó esto y el otro se le escapó, tratamos de ser respetuosas, ¿no? Respetuosos. Y llegamos a un acuerdo escuchando al colega. Después, bueno, se hace un informe oficial que nosotros las partes, vamos a adherir o no. Si firmaremos en conformidad o en disidencia, conformidad parcial, disidencia parcial. Y en algunos casos se hacen ampliaciones, en otros no. Yo normalmente hago un informe de ampliación. Porque nombraste recién el tema de las entrevistas con el adulto responsable a cargo del menor, ¿no? Claro, el adulto que muchas veces coincide con la figura del denunciante. Sí. Claro. A veces no. No queda grabada. Me ha pasado de estar en pericias donde el denunciante fue el colegio, o alguna maestra, y la persona que va a estar en esa entrevista es el adulto a cargo, digamos, madre, padre, en algunos casos la madre, en otros casos el padre. Bien, pero sí, justamente en la figura en los casos en que coinciden la figura del denunciante con el adulto responsable a cargo del menor, llamémosle madre o padre, Sí. quien realiza la denuncia y
a todas luces tienen pruebas colectadas por otros medios que llevan a pensar que se trata de una falsa denuncia, está justamente en presencia de entrevistar a quien probablemente haya entrenado la declaración del menor en una cámara Gesell, por ejemplo, o lo haya sugestionado. Sí, sí, tenemos esas Y eso situaciones. queda grabado, digamos, la entrevista. No queda grabado, pero bueno, obviamente que la persona que está, el adulto que denunció en ese momento está convencido, muestra que está convencido de que el hecho sucedió. Cuenta su versión, digamos. Nosotros no decimos nada, o sea, obviamente no es nuestra posición. Sí nos ha pasado de ver y estar muy en de acuerdo con la perito, incluso hasta en dos situaciones donde hubo otro perito de parte de la querella y también estar de acuerdo, de que quede muy en evidencia de que había habido preguntas inadecuadas al niño, que el niño jamás había dicho que había sido abusado. Claro. Y que la conclusión la llega el adulto, y eso quedó en evidencia por el mismo relato de la persona, ¿no? Y en esos casos fue muy difícil una palabra siquiera que contradijera, porque bueno, son personas que ya tienen certeza de eso. Ahí hay que sospechar, hay que empezar a tomar en esos casos nosotros pedimos pericia para esa persona porque se sospechan una patología. A eso iba justamente la pregunta, porque está el denunciante, donde ustedes ven a priori que puede tratarse una falsa denuncia, lo tienen enfrente, vos sos psicóloga, el perito de la otra parte es psicólogo, el perito oficial de psicólogo está rodeado de psicólogos, y pueden todos quizás coincidir en que se trata de una persona, están enfrente a una persona que tiene una patología determinada, psicológica, que es lo que lo llevó a generar una denuncia falsa. Sí, sí. Entiendo que una persona que realiza una falsa denuncia no tiene que estar en sus cabales, algún tema psicológico tiene que tener, y bueno, eso puede ser importante para la causa. A veces hay trastornos, puede haber una paranoia, puede haber un trastorno límite de personalidad, o simplemente una animosidad y un deseo de venganza, una psicopatía, digamos, de hacerle daño al otro. O sea, se ven las tres situaciones. No nos olvidemos que hay cuadros que son muy mixtos. Entonces, no es tan así decir es una psicosis, es una paranoia, o sea, realmente haciendo muy bien la pericia, muy completa, con todas las técnicas que deben hacerse. A veces arribamos por ejemplo, a trastornos límite de personalidad, que son personas que parecen estar bien, pero no lo están, que tienen mucho componente de paranoia, de pronto, o que tienen alteración en la percepción de la realidad, que esto es muy importante porque perciben la realidad de una manera que otros no la perciben igual. Entonces, lo que para ellos es un abuso, para otros no. Y después hay certeza sobre eso. Es muy difícil correrlos de una idea prefijada. Y entonces, esas personas, es muy probable que la denuncia sea falsa. Ya deberían saber, digamos, las personas, los jugadores, el jurado, cuando escuchan este tipo de declaraciones respecto de estas pericias, que hay una probabilidad muy alta de que sea una falsa denuncia, ya sin analizar al niño, ¿no? Y volviendo a la cámara Gesell, me mencionaba la doctora Anzuategui que hay especies de asociaciones, llamémosles, o estudios que se dedican incluso hasta entrenar a los menores para una cámara Gesell. ¿Te has encontrado en diferentes cámaras con testimonios similares? O sea, como recortes, como una especie de copia y pega de personas diferentes, que vos digas, esto es lo mismo que escuché en este... Sí, hay frases que son cliché. Frases que son cliché que saben cómo ponerlas, porque después la otra parte va a decir, bueno, pero eso pasa en la realidad también. La típica, yo no me había dado cuenta en ese momento que fue un abuso, ahora sí, claro, ahora que va el psicólogo y que hablaron del tema, en algunos casos sucede de verdad eso, ¿no? En otros casos se construye el relato en la psicóloga, porque eso nunca pasó antes, es decir,
todo depende de la edad que tenía uno, digamos, si estamos hablando de que los hechos ocurrieron cuando era niña, y la niña va la joven va al psicólogo cuando tenía 17 años, y ahí aparecen los recuerdos, acá hay algo que no cierra. Sobre todo si fue penetrada, como he visto casos, nunca puede ser que ocurrir que una niña penetrada no se haya acordado que fue abusada hasta que va a la psicóloga a los 17 años. Eso no existe. Eso es un implante de memoria. Bien. Lamentablemente, bueno, es un tema porque no siempre uno puede defender la postura, porque a veces las pruebas no las permiten presentar. Por ejemplo, historias clínicas o, no sé, videos o audios o chats, ¿no? Pero hemos visto de todo. Yo estuve también con Patricia en un juicio que, bueno, se ganó finalmente, que no fue por jurados, en ese caso fue por tribunal, de una niña que a los 9 años, viendo el expediente nada más, ¿no? Decía, no sé por qué, no puedo ver más a mi papá, que no me hizo nada. Varias veces lo repetía en reuniones vinculares, todavía estaban viendo temas de revinculación, y con los años, con la ayuda de estas organizaciones, este tipo de psicólogas, llamadas muchas veces especialistas en abuso, cuando en realidad lo que son es especialistas en crear causa de abuso, ¿no? Porque si es una persona responsable, analizaría varias hipótesis alternativas. Terminó diciendo barbaridades que no puedo repetir acá, la joven, y yo la fui viendo en varias instancias a lo largo de los años, y cada vez que la veía con más certeza, más segura de que le había pasado algo. Cuando antes decía yo dudo, o creo que lo soñé, después terminaba diciendo esto me pasó. Claro. Y al principio había dicho mi papá no me hizo nada. O sea, esto está en una causa. Esa causa se ganó. El padre perdió una hija y la hija perdió un padre, ¿sí? Pues duró Sí, eso es 10 años esta causa, hasta que llegó a juicio. Desde que empezó la denuncia, porque, bueno, obviamente la otra parte iba demorando, buscando, digamos, artilugios judiciales para demorar, porque es lo que hacen muchas veces, ¿no? Ganan tiempo para poder implantar realmente en un psiquismo, que claro que esto es maltrato infantil, pero no se dimensiona, no se examina de esa manera, no se penaliza, que es lo que, bueno, se está tratando que también esto cambie, ¿no? Sí, sí. Y voy a la última pregunta de la entrevista, Margarita, yéndome ya bien a lo psicológico. Hay una frase que escuché por ahí que dice que un niño puede tener un recuerdo de algo que nunca sucedió. Sí. Quiero un desarrollo, una conclusión psicológica suya sobre eso. Bueno, para hacerla simple, dentro de la palabra contaminación, lo que nosotros llamamos contaminación es muy amplia porque incluye la sugestión, influencia de terceros, implantes de memoria, co-construcciones, que son, digamos, preguntas y respuestas que van generando ideas nuevas en un psiquismo de un niño, que esto termina siendo una verdad para el niño. Es decir, el niño no se da cuenta que lo van convenciendo de algo, para decirlo más fácilmente, o que va siendo influenciado. Hay técnicas, hay, digamos, comprobaciones científicas de que esto existe, de que la memoria se puede implantar, de que ideas nuevas, sugestivas, ya sea por frases, preguntas, por fotos, por lo que fuera, que técnica que se aplique, o repetir preguntas, a lo mejor, se va implantando en un niño, sobre todo cuanto más niño, peor, ¿no? Todos somos sugestionables y pasibles de alterar nuestra memoria, y esto está científicamente comprobado porque los primeros experimentos se hicieron con adultos, ¿no? Pero imagínate lo que sería con un niño que es altamente influenciable y sobre todo si es un preescolar. En 2 minutos lo convences que un hecho sucedió. Aún cuando todavía no tienen idea de lo que sería un tocamiento con intencionalidad sexual, porque todavía no tienen idea de lo que sería un abuso desde el punto de vista cognitivo, se los convence. Son niñitos que terminan repitiendo frases que no digan, esto no es propio de un niño de esa edad. Ya. Eso es uno de los indicadores que nos dan
la pauta de que hubo un relato implantado o un implante de memoria. Los niños creen que eso realmente les sucedió. Por eso ellos se dice que no mienten, salvo algunos casos que, bueno, fabulan, pero en general no mienten porque ellos creen que eso les sucedió. Estamos hablando de casos que no, de hechos que no ocurrieron, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, licenciada, le agradezco muchísimo su tiempo desde ya y espero poder tener el placer de contar con usted en algún futuro encuentro, que ha sido muy, muy rico en todo el testimonio que me ha dado. Bueno, Esteban, te agradezco a vos también, y bueno, en cualquier momento hablamos. Bueno, saludo enorme a la distancia. Hasta Chao. luego.